Buen día, Padre Iglesia, bendiciones, bienvenidos. Cuando uno es parte del cuerpo de Cristo, sabemos que esta es la casa de uno. Amén. Dice la palabra, están dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Amén. El Señor habita en la alabanza de su pueblo y sabemos que Él está en este lugar. Vamos a disponernos, hermano, a iniciar. Vamos a leer un versículo. Amén. Y me hace favor, vamos a buscar Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Gracias. Hemos estado estudiando, hermanos, sentimos que era necesario iniciar esta congregación que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, estudiar a Dios. Se entiende que siempre estudiamos a Dios, pero la pregunta, ¿verdaderamente conocemos a Dios? Y esa pregunta nos hacemos, y por eso es que nosotros hemos estado estas semanas dedicado a estudiar los atributos de Dios. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis, porque vamos a estudiar la incomprensibilidad de Dios como un atributo. Eso lo vamos a dejar para dentro de 15 días. La semana que entra vamos a conmemorar la misa del Señor, y por eso decidimos hacer un espacio el día de hoy. El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar un tema que lo hemos denominado examínate a ti mismo. Amén. Entonces vamos a leer el versículo y vamos a orar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Señor bendito, Padre poderoso, a ti, solamente a ti, es la honra y la gloria, Padre. Gracias, Dios, porque sabemos que tú siempre estás al pendiente de nosotros, Padre. Al pendiente de nuestras primarias necesidades, pero principalmente del alimento de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas a través de tu Espíritu Santo hablándonos. Sabemos, Padre, de nuestras limitaciones como hombres, Señor, pero confiamos en la ayuda de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que seas tú el que hable, Padre, que sea una palabra de confrontación, de exhortación, pero también de consuelo, Padre. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a que la palabra fluya de una manera amorosa, porque a veces, Padre, es confrontante, pero es necesario conocer lo que tú quieres de nuestra vida, Padre, saber en dónde estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo mal, Padre, para rectificar el camino. Te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, nuestras hermanitas y nuestros hermanos que nos visitan, Padre, y esta es su casa. Y Padre, bendice a nuestros hermanos que no vinieron el día de hoy, Padre, bendícelos a donde estén, Padre, y permite, Padre, que oigan tu palabra a donde estén, Señor. Gracias, Señor, a ti, solamente a ti es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos sentamos, hermanos. Bueno, ustedes, ¿verdad? Ok, entonces decíamos que el tema es ¿qué? Examínate a ti mismo. Leímos el versículo, dice el versículo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hace años, hermanos, cuando conocíamos menos del Señor, tuve oportunidad de ir a una predicación y un pastor en aquel tiempo narró una historia a manera de enseñanza. En aquel tiempo yo la escuché, pero créanme lo que a lo mejor no me ilustra tanto como me lo da ahora. Entonces por eso me voy a dar a la tarea de platicarles esta historia. Esta historia narra de dos niños. Dos niños vivían en la granja, en una granja con su abuelita. Digo, yo siempre digo abuela, pero creo que por cariño se debe ser abuelita. Pero estos niños vivían en la granja. Resulta que una tarde los niños estaban jugando y por accidente, porque seguramente fue así, el niño mata a un pato. Mata a un pato y en el momento de matar el pato, pues inmediatamente se dio cuenta que estaba mal, ¿no? ¿Y qué hizo? Inmediatamente tratar de ocultar lo mal que había hecho. Y lo que hizo fue cavar una fosa, enterró el pato. Y cuando enterró el pato, pues resulta que estaba su hermanita ahí, ¿no? Y su hermanita le dijo, pues
cambio, tú me tienes que obedecer en todo lo que yo te diga, ¿no? Prácticamente el niño se iba a ser esclavo de ella. Y el niño pues no tenía así muchas alternativas que tuviera, pues no las tenía, ¿no? Entonces aceptó, dijo, pues está bien. Entonces empezó a pasar el tiempo. Estos niños ya se volvieron jóvenes y durante todo ese tiempo el niño sí fue esclavo de su hermana. Llegó un momento que ya como joven sintió que había pasado ya esto, ya había rebasado y entonces tomó valor y fue y habló con la abuelita. Cuando le habló con la abuelita, le dijo, abuelita, fíjate que pasa esto. Hace años pasó esto accidentalmente y pues maté al pato. Yo no tuve el valor de decírtelo, entonces te lo quiero decir en ese momento. Y la abuelita lo que le dijo fue, ¿por qué no me lo dijiste antes, no? Porque yo ya lo sabía. La abuelita entonces estaba en una ventana, la abuelita había visto todo y desde ese tiempo la abuelita sabía que el niño había matado al pato. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste desde antes? ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo en que fue pues prácticamente esclavo de su hermanita? En aquel tiempo yo lo oí y pues, sí, lógicamente le enseña a uno mucho, ¿no? Y está acorde con el versículo porque dice que encubrimos a veces nuestros pecados. Hermanos, hay pecados evidentes y hay pecados ocultos. Yo siempre pongo un ejemplo así medio áspero, pero es cierto. Una joven que está con su novio y tiene relaciones sexuales y mientras no haya un fruto, no haya un embarazo, es un pecado oculto, están en fornicación. Pero si no sale embarazada, pues solamente ellos lo saben, ¿no? Entonces, de esa misma manera, hermano, nosotros ocultamos a veces cosas. Nosotros tenemos cosas, cada quien tiene, y ni podemos decir que alguien de nosotros no ha pecado o que no está pecando, ¿verdad? Todos tenemos algo que esconder. Pero ¿esconder de qué? Si Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces aquí el problema es, tomando lo que platicamos del niño, el niño durante todo ese tiempo ocultó ¿qué? Lo que había hecho. Aquí sabe cuál es el problema, que tenemos un acusador. Y ese acusador no va con Dios porque Dios lo sabe todo, pero nos hace sentir a nosotros culpables y con eso nos atrapa en el pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Verdaderamente confesar nuestros pecados, porque dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y no está hablando de una prosperidad económica, ¿verdad? Porque puede ser que alguien esté en pecado y haya prosperidad económica. Recordemos que también el diablo da riqueza, ¿no? Estoy hablando de una prosperidad espiritual. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Pongamos a cuentas con Dios. Eso de manera constante. El apóstol Pablo dice, estamos en este cuerpo pecaminoso y estamos expuestos a contaminarnos. ¿Cuándo? Diariamente, hermano. Desde que tú sales de tu casa ya estás expuesto. Uno como varón, la mujer es como mujer, ¿no? Diferentes situaciones. Y si te das cuenta, cuando llegas en la noche y tú te examinas, porque es otro punto, ¿eh? Examínate a ti mismo. Si tú te das cuenta, ¿cuánto pecaste? Siendo cristiano. Siendo cristiano, siendo que tenemos temor a Dios, ¿no? Por lo menos así se entiende, ¿no? Entonces, mira, vamos a 1 de Juan. Capítulo 1, versículo 9. Amén. Dice el versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si volvemos al ejemplo, es un ejemplo a lo mejor muy simple, pero si volvemos al ejemplo del pato, si ese niño inmediatamente hubiera ido a decir a los abuelos, seguramente no hubiera pasado nada. El abuelo lo regaña y hasta ahí queda. Pero ¿qué pasó? Que por ese temor, por ese miedo
de tener otro tipo de consecuencias, se retuvo. Y ese retener eso, esa maldad, a lo mejor ni siquiera fue propiciado por un acto, ¿no? Sino que fue algo involuntario. Sin embargo, no lo confesó y tuvo que arrastrar. Así es. De manera metafórica podemos hablar de esclavitud. ¿Se hizo esclavo de quién? De su madre. Si tú y yo estamos en pecado, no somos esclavos del diablo, porque tenemos algo oculto. Así es. Y te digo una cosa, a los únicos que no podemos engañar es a nosotros mismos y a Dios, porque Dios sabe todo. Entonces como que dices, el amor no se da cuenta, ¿no? Y viene un problema de autojustificación a veces, porque es bueno, pues si el hermano lo hace, pues no pasa nada, ¿no? Nuestro único parámetro, hermano, en nuestra vida como cristianos es Dios. Si la gente habla mal de ti, no te preocupes. Si tú estás bien contigo, no te preocupes. Amén. Dios te va a justificar. A lo mejor de momento viene un ataque y hablan de ti, déjalo. Al rato no pasa mucho tiempo y Dios te justifica. Y aquellos que se meten con Dios, mejor hay que orar por ellos, porque tienen consecuencias. Así es. ¿No? Entonces, dice el versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Si nosotros no confesamos nuestros pecados, los retenemos. Dice que no hay prosperidad, ¿verdad? Pero si los confesamos, Dios nos perdona. Tenemos un Dios de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más adelante lo vamos a ver, y es importante estarnos examinando constantemente cómo estamos viviendo. ¿Podemos vivir un cristianismo falso? Toda la vida. Y qué decepción, ¿no? Que cuando llegues al final, no puedes entrar, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Entenderlo por otra parte. Tenemos un acusador. Hay un acusador. Y el acusador te hace sentir culpable. Hermano, vamos a la iglesia. No, es que no puedo, hermano. Pero por dentro, ¿sabes qué le impide? Que tiene algo que hizo mal en contra de un pecado que hay, me está estorbando. Y por temor, por pena, por vergüenza de ir ante Dios, porque tiene ese pecado, no se presenta. Y a lograr el objetivo del diablo, porque eso es lo que quiere, que tú pierdas comunión con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Así es. Señor, perdóname, yo no puedo vencer esto. Porque aquí viene otro problema, hermano. Hay cosas que nosotros queremos vencer con nuestras fuerzas y no podemos. Tenemos que pedir el auxilio de Dios forzosamente. No podemos tener la disposición. Hay un convencimiento. Yo pongo un ejemplo luego medio coloquial, pero respecto a un refresco de cola, no para no decir marcas. Pero el refresco tú ya sabes que te hace daño. Tú ya sabes que ese refresco te va a causar un problema, pero severo. Y la pregunta sería, si estás ¿sabes? Ya tienes conocimiento, ya estás convencido, ¿y por qué lo seguimos tomando? Hay una capacidad que es el que te da Dios para poder dejar las cosas negativas. Así es. Esa fuerza de voluntad solamente la logramos si Dios está con nosotros. Tú ubica, lógicamente no lo vamos a decir, ¿verdad? Ni yo te lo voy a decir, ni tú me lo vas a decir, pero ubica el problema que tú tienes, la área que no le has entregado a Dios. Y te aseguro que a lo mejor has hecho esfuerzo por dejarlo y no lo has podido dejar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en que Dios nos va a perdonar. Así es. Lo que tenemos que hacer es confesar. Hace unos días tengo unos amigos en su matrimonio y vamos a hacer eso a la mañana y me dices que nos vamos a ir temprano porque nos vamos a ir a confesar. Y ellos iban a ir a la basílica. Yo no dije nada, ya después le platiqué algunas cosas, pero bueno, la pregunta sería, ¿de qué nos confesamos? ¿No? Será una buena pregunta. ¿Y la respuesta cuál es, hermano? Es una comunión tú y Dios. A veces es algo que nosotros vamos a estudiar y de acuerdo a cómo nos dé Dios la certeza, podemos utilizar a lo mejor lo que le llamamos ministración al alma, ¿no? Para que haya un ministro y el ministro sea el que oiga y de alguna manera con la alianza del Espíritu sea que encauce la situación, ¿no? Que te dé consejo conforme a la palabra y que no, de entrada no lo ponemos mal, pero de todos hay que estudiarlo.
para ver qué es lo correcto conforme a la palabra. Porque estamos siendo cuidadosos en todo eso. Entonces, pero lo más importante, eso es como un antecedente, pero ¿qué es lo más importante? Que tú le digas a Dios: Señor, perdóname. Cada noche examínate y Señor, sí hice esto, no debe de haberlo hecho, Señor. Perdóname. Y el Señor seguramente te va a decir lo que le dijo a la mujer, ¿verdad? Dijo: yo no te acuso. Vete y no peques más. Pero no le dijo: vete y sigue pecando, ¿no? Dijo: vete y no peques más. Amén. Entonces, vamos a regresar al versículo que estamos leyendo, que era Proverbios. Dice: el que encubre sus pecados. Vamos a detenernos en el pecado. ¿Qué provoca el pecado? Mira, el pecado es un grave, nuestro grave problema. El primer punto: te quita la paz. Ya no vives tranquilo cuando estás pecando. Hay algo que te está acusando, algo que tienes mal. Cuando buscas, no puedes orar de manera verdadera, no tienes una estrella, a veces lees la Biblia, a lo mejor ya la Biblia no te dice mucho. ¿Por qué? Porque el espíritu de la palabra no lo encuentra. ¿Por qué? Porque te está entorpeciendo, te está quitando esa paz que dice la palabra, esa paz que el mundo no conoce, ¿verdad? Esa paz que da solo ¿quién? Dios. Que a pesar de las tribulaciones, problemas, la gente no se explica que nosotros como cristianos tenemos enfermedades, a lo mejor hasta se murió, partió alguien y todo, y seguimos teniendo gozo en nuestro corazón. ¿Y qué lo dice? Lo dice la misma palabra en Santiago, dice: gózate en las pruebas. De manera explicada, dice: ¿cómo voy a gozar en las pruebas? Pues así, porque tienes a Dios. Y si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Cuando Dios decide algo, es porque es algo que Él determinó de esa manera, y son planes de Dios. Decía mi madre: nadie se muere en la víspera, tenemos que partir cuando tenemos que partir. Y no va a pasar nada, por eso tenemos que disfrutarnos cuando estamos. Amén. Entonces, otro punto, dice: te quita la libertad. Hermano, cuando, de manera práctica, cuando tú tienes una mentira por ahí atorada, te quita libertad. Así es. Cuando tú estás engañando a alguien, tienes cuidado de que alguien no te va a echar de cabeza, ¿no? Porque esa mentira te lleva a otra mentira. Eso es como una bola de nieve, ¿verdad? Empieza con una mentira chiquita y al ratito dices: ya no sé ni cómo quitarlo. Entonces te quita la libertad, hermano. La mejor forma de llegar libre es como cuando tú te portas de una manera en un lugar y luego vas a otro lugar y te portas de otra manera, ¿verdad? Decía un hermano de manera tratando de ser gracioso, dice: te pone la máscara del santo en la iglesia y la de Blue Demon afuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en todo debe ser íntegro. La verdadera integridad es lo que tú eres cuando nadie te ve, que es otro punto. Pero entonces, ¿qué tenemos que ser? Reales en donde sea, hermano. Si te pones en un lugar y es vacilando y saludando a todo el mundo de beso y todo, y luego vas a otro lugar, y luego ese día va tu novia, tu esposa o alguien, y ya no te puedes portar de la misma manera porque te portabas de otra, ¿no? Entonces es mentira, entonces vivir. Cuando tú eres íntegro y eres igual en todas partes, no tienes de qué esconderte, ¿no? O que en un lugar digas groserías y en otro lugar no digas groserías, ¿no? Eso, de hecho, sea de paso, es muy complicado porque de repente, si tú sales a comprar groserías, pues de repente se te saca una, ¿no? O varias. Ya es esclavo, lo que decíamos, ¿no? Te vuelves esclavo. Te vuelves esclavo del diablo y ya no hay la libertad que puedas hablar con Dios. Cuando tú vas a orar, lo primero que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios. Yo siempre digo, a veces no me entienden, pero yo digo que hay que orar para poder orar, porque tenemos que orar para estar en disposición de poder orar. Porque cuando pedimos las cosas conforme a nuestra carne, conforme a nuestros deseos, y están en contra de la voluntad de Dios, simplemente no se van a cumplir. Pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, entonces, y lo más importante, hermano, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. ¿Sí? 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Entonces, si hay pecado, perdemos nuestra comunión con Dios. Empezamos a hablar la semana pasada de la... Juan nos hizo favor de trasladarnos el tema de la Trinidad de Dios. Ya lo terminaste, ¿verdad? Pero de ahí nace un deseo de estudiar más del Espíritu Santo. Porque hemos abandonado el Espíritu Santo. Se ha abandonado, en las iglesias no se habla del Espíritu Santo, o se habla de manera muy superficial. No se le da el peso que debe de tener. Recordemos, dispensación del Padre, dispensación del Hijo, y estamos bajo la dispensación ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo nos podemos comunicar con Dios? A través del Espíritu Santo. Si no le damos importancia al Espíritu Santo, estamos en un serio problema. Y no es porque nosotros no sean importantes, el Padre y el Hijo, claro. Pero tan es importante que dice la palabra que la única blasfemia que no se perdona es aquella contra el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿por qué te hablo ahorita del Espíritu Santo? Porque es a través del Espíritu Santo que tenemos comunión con Dios. Pero también el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros no hacemos las cosas que son agradables a Dios. Y entonces en ese momento perdemos comunión con Dios. Y si perdemos comunión con Dios, perdemos todo. Porque entonces ahora podemos ser buenas obras, pero sí pueden ser buenas para la obra, lo que conocemos como obras muertas. Las obras guiadas por el Espíritu Santo son obras vivas, son las que quiere Dios que hagamos. Amén. Amén. Entonces, el otro punto es que decíamos que tenemos ¿qué? Al acusador. ¿El acusador quién es? Satanás. Satanás tiene dos actividades primordiales. Engañar. Mira, vamos a ver 2 de Corintios. Segunda de Corintios 11:3. 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos que desde el inicio, hermanos, desde el inicio el diablo se ha encargado de engañar, ¿no? El serpiente, porque el original dice el serpiente engaña a Eva, la hace creer le hace creer, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que el diablo nos trata de engañar. Y mira, ¿sabes qué es lo más tremendo? Que vienen doctrinas engañosas. Hay doctrinas como la prosperidad, hay doctrinas bien tremendas, y que de alguna manera toda toda mentira va envuelta en una verdad. ¿Para qué? Para que tú te metas en el asunto, ¿no? Y a quien no le gusta que todo sale bien, ¿verdad? Te habla de las puras promesas de Dios, la gente está contenta y feliz. Pero ¿qué pasa con tu alma? A lo mejor tu prosperidad económica va para arriba, ¿no? Pero la pregunta es cómo está tu prosperidad espiritual. De lo que nos habla y la promesa que da Dios es la prosperidad espiritual. Así es. Como dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. En la palabra no me acuerdo ahorita la cita, pero habla de prosperidad, y mira, habla del espíritu, del alma, del espíritu, y tengo una cosa, habla de la salud. Y hasta el último, habla de la situación económica. Porque ese es el orden. Mientras tú tengas que comer y un techo, debes estar agradecido con Dios. Dice el apóstol Pablo. ¿Sabes cuál es el secreto del apóstol Pablo? El contentamiento. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. El apóstol Pablo era feliz. ¿Por qué? Porque tenía ese secreto. Y eso es algo que debemos de nosotros de usar constantemente, hermano. Debe haber contentamiento con lo que Dios nos da. Si hoy tuviste
plato de frijoles, pues disfrútalo, ¿no? Así Si es. le pones chilito y salsita de cebollita, Sí, y eso, sí. sabe bien. Si otro día tienes oportunidad de comer un corte y todo, pues también disfrútalo. Según la circunstancia que estés, tú disfrútalo. Porque es algo que Dios te está dando. Amén. Amén. Entonces, mira, vamos a ver Primera de Corintios. Sí leemos el que les dije, 6:23 ya lo leímos, ¿no? Ajá. Es como un movimiento donde nos trajimos un poco, pero ya nos concentramos. Segunda. Primera de Corintios 11:31. Este mismo, no, perdón, primera de Corintios 11:31. Sí, lo leí. Amén. Amén. Ok, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces dice el versículo 31, nos hace una invitación, el apóstol Pablo dice, examínate a ti mismo, ¿no? Amén. Fíjate que interesante es porque examinarse hay una diferencia muy grande entre examinarse y juzgarte. Juzgarte es condenarte. Examinarte solamente es examinarte, ver dónde está el problema y resolverlo. Dice que es espiritual, todo lo juzga, pero, y podría haber contradicción cuando dice, pero no es juzgado. dice, no juzgues para no ser juzgado, ¿no? Parece la misma palabra, pero es diferente. Cuando dice no juzgues para no ser juzgado, ahí sí habla de condena. En la otra, cuando habla de que es espiritual, todo lo juzga, la raíz nos lleva a examinar. Tenemos que examinar. El que es espiritual, todo lo examina. No todo lo juzga, todo lo examina. Es importante aclarar. Ok, entonces dice la palabra, examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo? La respuesta, ¿quién la tiene? Nosotros. ¿Y quién es el que la sabe de antemano? Nosotros mismos y Dios. A Dios no lo podemos engañar. Dice la palabra, no os engañéis, de Dios nadie se burla, lo que tú siembras, eso cosechas, porque Dios sabe todo. Así es. Amén. Pero entonces qué importante es examinarnos. Porque examinarnos a qué nos lleva? A corregir lo que estamos haciendo mal, ¿no? Yo sé de paso, hermano, hay un problema que no hay en nuestra vida, que yo creo que vale la pena mencionar. Hay veces que no nos perdonamos a nosotros mismos. Pudiera parecer raro, ¿no? Pero hay cosas que hacemos o que hemos hecho durante nuestra vida que no nos hemos perdonado. Hermano, lo que ya pasó, ya pasó. Lo hiciste, te pones a cuentas con Dios. Y es tan hermoso nuestro Señor que empezamos cuenta nueva. Como cuando Dios a la tienda, ¿no? Y Dios un montón y ya, ¿sabes qué? Vámonos. De aquí en adelante todo. Y es la promesa que nos ha hecho el Señor. Soy una nueva criatura, ¿no? Soy una nueva creación. Entonces, todo lo que pasó, hermano, ya déjalo. Pero hay cosas en nuestra vida, hermano, que no nos hemos perdonado. Y eso es un grave problema. Grave problema. Yo creo, mira, te voy a decir, no era el tema, pero te voy a decir dos cosas importantes. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. El no perdonar es algo que puede impedir entrar al reino de Dios. Entonces, qué importante es perdonar. No guardes nada en tu corazón, hermano. La justicia no es tuya, la justicia es de Dios. Así es. El que hizo mal, eso salga a tu precio. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que tú siembras, eso cosechas. Por eso hay que sembrar bien, ¿no? Entonces, hay que cuidar esos detalles. Número uno, que te perdones a ti mismo. Examínate, que hay en tu corazón. Si hay algo en tu corazón que tú no te has perdonado, perdónate. Perdónate, porque eso es algo que te impide tener una verdadera comunión con Dios. La otra, perdona. La pregunta sería, ¿qué te pudo haber hecho una persona tan grave comparado
a lo que tú y yo le hemos hecho a Dios. Si tú tomas esa referencia, te vas a dar cuenta que no puedes perdonar, por muy grave que sea la cosa. A mí me llamó la atención en una ocasión un pastor, no sé cómo estuvo la situación, pero creo que este hombre, su hija se casó con un hombre y este hombre creo la mató. ¿Sí se acuerdan de eso? No? Fue muy sonado. La mató y él pasó el tiempo y la fue a la cárcel y decirle que lo perdonaron. O sea, terrible, ¿no? Eso sí, como que hay que pensarlo, pero de todos modos, comparado eso con lo que le hemos hecho a Dios, de todos modos. Y a veces no andamos perdonando a una persona porque nos dice cualquier cosilla, ¿no? El perdón, hermano, es el bisturí de Dios. Amén. Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 y 24. Mira, este es un paso más allá espiritual. Primero dijimos, examínate a ti mismo, ¿no? Tú haces un examen de tu vida, tu caminar, cómo estás caminando, te confronta. Dices, ¿cómo es posible que haga esto? Y fallo y todo. Pero ese es tu examen. Ahora, mira, lo que va más allá, y lo hace el salmista. Cuando el salmista del 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Entonces vamos por ese orden, sí, los examinamos. Ahora, que ya me examiné, ya traté de corregir lo que yo estoy viviendo, ahora me atrevo, porque es atreverse, Señor, examíname cómo estoy. O sea, no puedes dar un paso sin hacer el primero. Se entiende que cuando ya hiciste el primero, ya vas con un poquito más fuerte, ¿no? Como para no enfrentar a Dios, sino decirle a Dios, ¿no? Señor, examina mi corazón. El Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce las intenciones de tu corazón. Así es. Porque mira, cuando servimos en la iglesia, la idea que también de tu corazón, no nomás es servir por servir. Tocar en la alabanza no nomás es tocar por tocar. Podrán ser muy talentosos los hermanos y todo, pero si no tienen un corazón dispuesto, pues Dios lo está viendo, ¿no? Entonces al servicio, todo lo que sea para Dios, tiene que ser con un corazón pleno, con un corazón dispuesto. Amén. Y dice, y prueba y conoce mis pensamientos. El Señor conoce nuestros pensamientos y sabe, pero Él quiere que tú se los digas y que yo se los diga, para que Él nos corrija. Así es. El Padre que ama, corrige. El Padre que no ama, le da todo a los hijos. Imagínate que Dios nos diera todo a todos, sería un desorden, ¿verdad? Incluso hay una película, ¿no? De Todopoderoso, que agarró, le cumplió a todos, ¿no? Se hizo un caos, ¿no? Es un orden, Amén. Vamos a Romanos, hermanos, por favor. Romanos 3, versículo 10 y 11. Dice algo así. Como está escrito. Amén. Dice la palabra que no pongas vino viejo en odres nuevas, ¿no? Sí, así dice, ¿no? En odres, vino viejo, vino nuevo en odres viejos. ¿Lo oye bien? No. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Odres nuevas. Y para hacer odres nuevas tenemos que ver, primero analizar cómo estamos. Ver nuestra verdadera condición, ¿no? Y entonces, mira, dice lo que dice la palabra. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno,
conociendo a Dios, seguimos fallando. Por eso siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Siempre necesitamos preguntar cómo estamos viviendo. Tenemos que cambiar todo aquello que todavía nos lleva a resucitar al hombre viejo, ¿no? Amén. Entonces, ya que vimos nuestra condición, mira, vamos a Romanos 7. Versículo 15. Aquí el que está hablando es el apóstol Pablo, ¿eh? Y el apóstol Pablo, diría un hermano, era un tiburonzote, ¿no? O sea, realmente era un varón, un siervo de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mira qué tremendo, pareciera juego de palabras, ¿verdad? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es tremendo, ¿no? ¿Sabes hacer lo bueno? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Pero hay cosas que habrá que analizar, pero hay cosas que de plano son malas, ¿no? O sea, es un pecado evidente. Y sin embargo lo haces y después te preguntas, ¿por qué lo hice, no? Esa es la lucha que tenemos con nuestra carne, hermano. Esa lucha que tenemos que lograr vencer, pero no la podemos vencer, no podemos ganar esa batalla si no es a través del auxilio del Espíritu Santo. Luego queremos ganar las batallas solos y no se puede. Hay cosas que están muy apegadas a nosotros, hay cosas que traemos desde niños, hay cosas que no se nos quitan, hay vicios, hay adicciones, tiende uno a decir murmuraciones, o sea, aprende todo, ¿no? O sea, algunos tenemos un problema con un área, algunos tenemos problemas con otra área, ¿no? Pero todos estamos metidos en el asunto. Por eso el Señor siempre quiere que nosotros estemos constantemente examinándonos. Así es. Bueno, entonces dijimos 7:15. Mira, vamos a Gálatas, vamos a volver a regresar a 7:15, a Romanos 7, pero ahorita ubica a Gálatas 5:17. Amén. Mira, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, ¿no? Somos seres tripartidos. Por ahí estaba oyendo una enseñanza que no la he leído bien, pero dice que no somos seres tripartidos, que somos unipartidas. No sé de dónde sacaron eso, pero bueno, habrá que saber. Pero somos seres tripartidos. Nuestra alma tiene una lucha, ¿no? Contra el cuerpo, la carne, y por el otro lado está el espíritu, ¿no? Si nosotros no tenemos una buena relación con el espíritu, lo que va a pasar es que nos vamos a cargar a la carne. Y seguro que nos dice el apóstol Pablo, estamos en nuestro cuerpo contaminado, en este cuerpo pecaminoso, entonces siempre tendemos un poco a la cuestión de la carne. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la guianza del espíritu. Sabemos que tenemos esa lucha, ¿no? Mira, es algo bien interesante que hacía nuestro Señor durante su ministerio. Cuando el Señor ya empezó a hacer milagros, que fue después de que fue bautizado, lo estamos viendo en la historia, cuando llegaba y hacía el milagro, no se ponía a orar en ese momento. Él lo que hacía en ese momento, reprendía y ordenaba, conforme a la potestad que se no se ponía a orar en ese momento. ¿Por qué no lo hacía? Porque ya él tenía un tiempo de oración. Si tú no tienes tiempo de oración en la mañana, ¿cómo vas a ganar la batalla? Tú en la mañana ponte cuentas con Dios, Señor, guía mi camino, fortaléceme, me pongo en tus manos, Señor. Espíritu Santo, lléname de tu presencia para que yo pueda lograrlo. Y eso es cabal, hermano, cabal. Tú sales por un tiempo de oración y te aseguro que la situación de los pecados, las tentaciones sea menor. Tú sales descubierto y la verdad estás en peligro, en mucho peligro, ¿no? Bueno, que conste, hermanos. Entonces, ¿estábamos en qué? Me regresé a Romanos
soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuál sería la clave? Desterrar el pecado. ¿Se entiende que tú y yo tenemos que? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti y en mí, ¿no? Entonces, seguramente hay una lucha, pero lo que tenemos que hacer es desterrar el pecado. Hay un versículo bien tremendo porque dice que no solamente debemos dejar el pecado, sino aborrecerlo. Aquello para lo cual tienes alguna afición, alguna situación, no solamente debes de dejarlo, sino aborrecerlo, despreciarlo. Así es. ¿No? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Según la ley de Dios me deleito en Dios. Pero dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso es muy importante, hermano, estarnos examinando constantemente, estar limpiando nuestras vestiduras, porque si no limpiamos nuestras vestiduras es muy fácil contaminarnos. Yo recuerdo ahorita, leí una vez una jovencita que le dice a su papá que quería una fiesta, ¿no? Y el papá le dijo, no vayas a esa fiesta porque ahí hay mucho vicio. Papá, pero yo no voy a hacer nada, yo me voy a portar bien. Podrá pasar lo que sea en la fiesta, pero yo tengo valores, tengo principios, le tengo a Dios. Y dice, no, hija, no vas. Y ya pasó. Pero un día digo, oye, vamos a visitar a un amigo, ¿no? Digo, al fin y al cabo enseñanza. Y le dice, vamos a visitar a un amigo. Y le llevó a un amigo que tenía una carbonería. Y fueron a visitar a un amigo. Y entraron. Ella no tuvo contacto con nada de lo que había ahí. Es más, pues como iba vestida bien, ya pasó, iba con cuidado. Cuando sale toda sucia. Dice, pues mira cómo estoy. Hija, pues no tocaste nada, ¿cómo fue que te ensuciaste, no? Era el ambiente, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Por qué andas en lugares que no son propicios, ¿no? Te llevan a pecar. Tarde o temprano, tú dices, no pasa nada, no pasa nada. Es como aquel que le predica a alguien en la cantina, ¿no? Dices que fui a la cantina a comer con él porque, pues, yo voy a predicar, voy a hablar de eso. Como que no es el lugar más adecuado, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver. Romanos 8, 1. Amén. Mira, ese versículo es bien delicado y tienes que entenderlo en su magnitud. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Lo vamos a leer esa parte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Tú estás en Cristo Jesús? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si lo leemos hasta aquí, pues decimos, está perfecto, ¿no? Ya estoy en Jesús, ya no hay condenación. Pero mira lo que dice más adelante. Los que andan, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí como que la cosa ya cambia, ¿verdad? Ya estás en Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te mueves tú? ¿Conforme a la carne? ¿Conforme al Espíritu? Y a lo mejor tú ahorita me vas a decir conforme al Espíritu, ¿verdad? Pero es que nos movemos conforme a la carne. Entonces volvemos a ver la misma batalla, ¿verdad? Entonces ya no hay condenación si estás en Cristo Jesús, pero hay una condicionante, que estés viviendo conforme al Espíritu. Amén. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
Yo me atrevo a pensar, hermano, que en las iglesias, y no metemos en el paquete, pero en las iglesias yo creo que me atrevería a hablar como del 20-30% que realmente están viviendo un verdadero cristianismo. Porque muchas veces se va más a liberar la conciencia, muchas veces se están siguiendo hasta situaciones de rituales, cosas medio raras que vivieron en la palabra. Entonces, la pregunta sería, ¿hay una verdadera conversión en nuestra vida? Porque mira, aquel que hay una verdadera conversión, ya no regresa, ya no se regresa. Ya no puede haber apostasía, porque es la apostasía, ¿no? Cuando tú empiezas a creer y de repente tú te regresas al mundo, ¿no? Decimos al mundo de manera general. Pero cuando tú hay una verdadera conversión, ya no te regresas, hermano. Ya no te regresas. Cuando realmente has creído en Cristo como tu Salvador, cuando realmente has entendido la función del Espíritu Santo, y tú sabes si te duele fallarle a quien más amas. ¿Cómo es posible que haya yo hecho esto? Vas, pides perdón y te arrepientes y estás ahí. Estamos estudiando el otro día el alfarero, ¿no? Estamos en las manos del alfarero. La vasija medio se cuartea, agarra bien del Señor y la pone el alfarero y la vuelve a reparar. Mientras no te salgas de sus manos, tienes vida. Pero ¿a qué extremo llegará? Y lo vemos en la palabra que sí hay esos casos, lo desecha y lo tira. Y eso ya no sirve para nada. Así que tenemos que cuidar de estar siempre en las manos del alfarero. Aunque nos regañe, aunque nos hable fuerte, aunque digas que eres un pecador. Yo no se lo estoy diciendo bonito, pero ya les dije que somos pecadores, ¿no? Y hay gente que no le gusta escuchar eso. Hay gente que le gusta decir, no, te va bien, no te preocupes, tú estás en el Señor, no pasa nada. O le leen la mitad del versículo que dijo, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tú dices, hasta es una licencia para pecar. Pues si estoy en Cristo Jesús, ya no pasa nada. ¿No te ha pasado que alguien encuentras a alguien y dice, no, pero oye, y tu papá, tu mamá o alguien murió? ¿Pero aceptó al Señor? Sí, fue hace como 10 años que aceptó al Señor. No te preocupes, ya está. ¿Entonces creen que se hace esto? Pues no, porque tú aceptas. Mira, para empezar no aceptas al Señor. El Señor es el que nos escoge, para empezar. ¿No? Dice, nosotros fuimos al Señor, nos escogió a nosotros. Nosotros aceptamos terrenalmente, no sé dónde salió la oración de fe, pero hacemos una oración de fe, aceptamos al Señor como nuestro Salvador y empezamos a caminar. Pero dice, el que me ama obedece mis mandamientos. Solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? ¿Cuántos esos versículos? ¿Y te puedo dar más? La esperanza de la salvación, ¿no? Pero si tú aceptaste verbalmente o públicamente, dijiste, aceptaste a Cristo como tu Salvador, y luego pasó el tiempo y no viniste conforme a lo que quiere el Señor. Ahora ahí se aplica misericordia, ¿verdad? Ahí el libro de la vida, bueno, es otro asunto, ¿verdad? Hay misericordia de Dios, sí. Y Dios es soberano también. Yo en forma personal le pido a Dios eso. Mi madre aceptó a Cristo y vivo tranquilo con eso, pero mi madre no. Y es algo que al principio me quebrantaba mucho, ¿no? Pero el último, hermano, la salvación es personal. Y eso tenemos que tenerlo en nuestro corazón también. Y cuidarnos. Es como cuando te agobias por algún hermano que tú le compartes, tú haces tu parte, ¿no? Tú vas y compartes, estás perseverando. Y el mismo Espíritu te indica cuando seas más perseverante. Pero si se acuerdan que dice la palabra, cuando vayas a un lugar y no te escuchan, date media vuelta, sacude tus sandalias. Tú hiciste. La sangre de ese hombre no te va a ser reclamada, porque tú ya hiciste la parte que te corresponde. Mira, vamos a ver Romanos 2, versículo 16.
regresamos a Romanos 8, perdón. Romanos 8. Y vamos a leer a partir del 2 hasta el 16, más bien. Amén. Entonces vamos a volver a repetir el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Amén. Entonces dice la palabra, el que me ama obedece mis mandamientos. Y ahí volvemos a hacernos la pregunta de manera constante: ¿cómo estamos viviendo? Es examinarnos. Y lo peor, ¿sabes cuál es el problema? Que a veces nos justificamos, nos autojustificamos. Pero yo voy a la iglesia, pero yo leo la Biblia. Verdaderamente la Biblia te está dando vida, porque es el objetivo de la Biblia, darte vida. Dice la palabra: conocerás la verdad te hará libre. Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. El leer la Biblia no es leer cualquier libro. El leer la Biblia, en la semana pasada estudiamos respecto a eso, ¿eh? La Biblia, la letra es logos, ¿no? La significa el estudio tratado. Pero lo que nos debe dar la Biblia es rema, un mensaje de Dios directo para ti, algo que se te quiere grabar. Y eso es lo que tenemos que buscar, que nos dé rema. Ahora el rema, ¿cómo lo podemos lograr? A través del Espíritu Santo. Entonces, si no encontramos el Espíritu, la palabra dice la Biblia, la letra mata, más el Espíritu ¿qué? Vivifica. Entonces tenemos que buscar el Espíritu de la palabra. Amén. ¿Estamos en qué versículo? En el 8. Porque vamos a leer acá. Hasta el 8 qué? 16. 8 del 1 al 16. Sí, pero vamos a leer 8. Ok, vamos al 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es lo que está suponiendo el apóstol Pablo, ¿eh? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que buscar que verdaderamente el Espíritu esté en nosotros, se manifieste. El Espíritu, no dudemos, hermano, que está en ti y está en mí. Eso ya es cabal. Pero ahora dejemos que el Espíritu se manifieste, que el Espíritu haga su obra. El Espíritu no va a actuar de manera autoritaria sin que tú dejes que actúe, ¿no? Entonces dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿qué vale la pena? Examinarnos, ¿verdad? Que realmente el Espíritu Santo lo tengas en tu vida. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El cuerpo, cuando muere en Cristo alguien, de un cuerpo corruptible, cuando le entierra se convierte en un cuerpo incorruptible, porque ahora ya no mora el pecado en él, ahora ya en esa transición pasa el Espíritu ¿a dónde? Con Dios, ¿verdad? Al lugar que le pertenece, y el alma se va a esperar la venida del Señor, ¿no? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. De manera simbólica, nosotros vamos en la calle y vemos muchos zombies, porque están muertos espiritualmente. Físicamente viven, pero la pregunta será, ¿tienen vida espiritual? Recordemos qué pasó con Adán y Eva, lo que le dijo la serpiente:
lo que le dijo el Señor, si comes de ese fruto que dijo, morirán. ¿Y murieron? Físicamente no murieron, pero murieron espiritualmente. No dejaron de existir, pero murieron espiritualmente. Perdieron su comunión con Dios. En ese momento pierden su comunión con Dios. Y lo que quiere Dios, que de esa naturaleza, que tiene una plena comunión con Dios aquí, en el Edén, tiene una plena comunión con Dios, la pierden y están aquí. Ahora el Señor quiere que volvamos acá, que tengamos una comunión plena con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Solamente a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reavivar el Espíritu Santo. Anhelar que el Señor nos llene de su hermoso Espíritu Santo. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, como el que mató el pato, ¿eh? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de Abba Padre es una expresión de una confianza con alguien que verdaderamente amas. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Ok. ¿Qué podemos concluir, hermanos, de lo que hemos platicado? Número 1. Qué importante es examinarnos a nosotros mismos. Sumamente importante. Y dijimos que eran dos etapas, ¿verdad? Examinarnos a nosotros mismos de manera meticulosa. Así como luego de repente cuando andamos en el mundo, andamos criticando a todo el mundo de manera meticulosa, ahora examínate tú de manera meticulosa. Amén. Luego, que hiciste eso, ahora atrévete a hablar con Dios. Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos. Y hazme saber en dónde estoy mal, para que yo pueda cambiar aquello que no te es agradable. Número 2. No encubramos, hermano, nuestros pecados. No nos autojustifiquemos. El pecado es pecado. ¿Y qué creen que el pecado no tiene tamaño? El pecado es pecado. No hay pecado más grande, más chico, ¿verdad? Solo lo único que podemos marcar la diferencia sería la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿eh? Pero todos los demás, porque hay una clasificación que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Algún día platicamos de eso. Pero el pecado es el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No autojustificarnos. Número 3, arrepentirnos. Hay dos palabras que luego se pueden confundir: arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento es aquel que se pone borrachote el domingo o el sábado para hacer domingo, jura y perjura ya no tomar, y el jueves ya vuelve a tomar. Ahora, el arrepentimiento es: ya no tomo, cambio de vida. Ahora estoy hablando de eso, pero vamos a otra cosa, ¿no? Vamos a otra cosa, que realmente haya un cambio, que cambie. Lo que le decíamos de la mujer que le dijo: vete y no peques más. Así es. O sea, Dios te perdona, sí te perdona, pero hay que cambiar, Que decía una frase, no sé del apóstol, pero ahora ya no sé ni quién es, pero la frase es muy interesante porque dice que tu restauración debe ser tan evidente como lo fue tu pecado. Ya no nomás decir: no, ya perdono. Que haya un cambio en tu vida. Poco a poco sí, porque no es magia, ¿verdad? No es magia, es un proceso donde vas venciendo áreas y te vas dando cuenta de este fortaleciendo por esto y esto, a que cuando te diste cuenta ya dejaste aquello que te dejaba de Dios. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Reconocer que somos pecadores, aún en el Señor. Examinarnos a nosotros mismos, arrepentirnos y que haya un cambio verdadero. Ese cambio verdadero, mira, lo más grande que podemos tener en esta tierra es la salvación. El Señor ya pagó por tu salvación y por la mía. Doctrinalmente se discute
mucho si la salvación se pierde o no se pierde. Con los versículos que yo te di hace rato te puedes dar cuenta si se pierde o no se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde porque el Señor ya la dio, pero tú sí la puedes dejar. No la puedes hacer tuya. Nos ponía un ejemplo muy práctico y decía, es como que te dan un cheque, ¿no? Para que lo cobres. Pero si no vas al banco, el cheque no deja de tener valor, porque el cheque vale. Tú no necesitas ir a cobrar. Pero si no lo cobras, entonces en sí, en forma personal, puedes perder la salvación tú, sí. Y hay corrientes doctrinales que se pelean por eso y todo. Yo creo que decía un hermano, mejor cuídala, ¿no? Hay algunos peleando por eso. Y como consecuencia de la salvación, la vida eterna. Es lo que más debe de dar nuestro corazón. Todo lo demás es vano. Todo lo demás queda en segundo término. Lo principal es Dios. El problema es que a veces nos afanamos con las cosas materiales. Las cosas materiales, hermano, al último, ahí se van a quedar cuando nos vayamos. Somos peregrinos, estamos en esta tierra de lazo. ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestra comunión con Dios. Tenemos que cuidar, tener una verdadera relación con Dios. ¿Y cómo la vamos a tener? Cuidando nuestra relación con el Espíritu Santo. Por eso es como nos comunicamos con Dios. Tratando de cambiar aquello que no nos cambió. La buena noticia es que todos tenemos algo. La mala noticia es que hay que trabajar. Hay que trabajar para quitarnos. Amén. Que Dios te hable en el área en que tú estás débil. ¿Lo podemos lograr? Claro que lo podemos lograr. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si Cristo está en tu vida, lo único que debes de hacer es dejar que el Espíritu se manifieste en tu vida. Para empezar a caminar, hermano. ¿Y cómo vas a dejar que Dios se manifieste? Buscando de la palabra, orando. Y yo digo que siempre es un diálogo perfecto. El diálogo perfecto es dejar que Dios te hable a través de la predicación y a través de la palabra, y hablarle tú a través de la oración. Ese es el binomio perfecto. Que hay que cultivarlo, sí. Amén. Nos vamos de pie. Señor bendito Padre poderoso, a ti, solamente a ti es la honra y la gloria hoy y siempre, Señor. En esta tarde te damos gracias, Dios, porque vienes a través de tu Espíritu Santo a recordarnos lo que muchas veces nos has dicho, Padre. Pero esta tarde queremos sellar en nuestro corazón la palabra de Dios, y básicamente es examinarnos a nosotros mismos, Señor. ¿Cómo estamos viviendo, Señor? Dice tu palabra que somos cartas abiertas a los hombres, que somos embajadores tuyos, Señor. Y qué triste es que si vivimos un falso evangelio o un mal testimonio, podamos ser piedra de tropiezo para otros, Padre. Ayúdanos a ser una fuente de inspiración para aquellos que nos escuchan, nos ven, actuar. Solamente hablemos, sino que pongamos por obra lo que decimos, Señor. Muchas veces no es necesario hablar. Con nuestra forma de vivir demostramos a la gente que somos diferentes. Y no para honra, para gloria de nosotros, sino para honra y gloria tuya, Padre. Porque para ti es toda la honra y la gloria, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque han tenido a bien escoger lo mejor, alimentarse de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a los hermanitas que vinieron por primera vez, Padre. Háblales a su corazón, Padre. Llévalas de tu presencia, Dios. Y que todo lo que hablamos hay algo que quede sellado en sus corazones, Padre. De la misma manera, nuestro hermano, Padre, bendícelo. Llénalo de tu presencia, Padre. Y despierta en ellos el anhelo
gracias, Dios, porque nos has hecho entender que lo más hermoso, lo más importante en esta tierra es buscarte tu presencia, Padre. Que todo aquello que impide una comunión contigo, Padre, es vano, superfluo. Que lo más importante es buscar una verdadera comunión contigo, Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque te fuiste, pero dejaste al Consolador, a tu hermoso Espíritu Santo, que cumple cabalmente la función para la cual está en esta tierra y en el ambiente espiritual. Confrontarnos si es necesario, exhortarnos, pero también consolarnos y enseñarnos que ahí está para auxiliarnos siempre. Lo único que necesitamos es tener una plena disposición y creerlo. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos la honra y la gloria, Dios, y te decimos que te amamos. Perdónanos, Padre, perdónanos porque a veces somos indolentes a tu palabra, a veces somos insensibles, Señor, a veces todavía nos dejamos guiar por las cosas del mundo, contaminar, Señor. Todavía a veces hay esclavitud en nuestras vidas por algún pecado. Ayúdanos a quitarlo de nuestra vida, Señor, que sea sacado de nuestro ser, Padre, y que podamos ser libres como lo dice tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice hermosamente: conocerás la verdad y la verdad es tu palabra. Y si conocemos la verdad, somos libres, Señor. Somos libres. Gracias, Dios, porque tenemos la libertad, Padre, de buscarte en tu presencia, ni nada que nos impida, Padre, ni interior ni exteriormente, Padre. Aquí estamos, Padre, reconociendo que somos pecadores, pero que hay una batalla que vamos a vencer, porque sabemos que tú estás con nosotros. A ti es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar nuestro culto, hermano, entonando nuevamente este canto. Todos los que hemos sido libertados a través de la sangre bendita derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, podemos levantar nuestras manos al Señor y decirle que somos libres para alabarle y para bendecir su nombre. Hacemos. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, libre. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Todos los que somos libres en Cristo, mi hermano, démosle un aplauso al Señor. En la libertad a la cual el Señor nos ha llamado, ya no somos más esclavos del pecado, porque nos ha libertado, Él ha roto la cadena, Él ha roto ese yugo que nos tenía oprimido, que era el pecado. Ahora somos libres para alabar y bendecir al Señor y aún para gozarnos en su presencia. Decimos: libre.
mi pecado ha sido rota